La construcción del San Carlos se debió a la necesidad militar de la defensa de la ciudad, de aquello que podemos decir Caracas. Ella constituía el punto extremo de la cadena de defensas militares que atravesaba todo el Ávila y bajaba hacia La Guaira, con el cuartel de Vigía, que está anclado en La Guaira. Venían luego los castillos arriba y venían otras fortificaciones. Eso se debía a la necesidad de resguardar a la ciudad de los ataques de los corsarios, de los piratas, que en esa época se dan muy a menudo en el Caribe. Una de las edificaciones más antiguas de la ciudad en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la colonia y todo el periodo posterior, digamos, histórico que abarca hasta la contemporaneidad, y ver que todavía en la ciudad de Caracas, que es una ciudad, digamos, bastante dinámica en los términos en cuanto a lo que es la transformación permanente de las edificaciones, toda una edificación como el Cuartel San Carlos permanezca y sea de interés. En un principio se le dio al Cuartel San Carlos para el acantonamiento de 3 regimientos, aproximadamente 800 hombres eran aquí acantonados, solamente para la defensa. Aquí al principio no habían calabozos. Cuando se hacen ese tipo de construcciones, por las dimensiones y las técnicas que lo estás haciendo, estás tratando de que esa edificación perdure en el tiempo. Los ladrillos no son todos de la misma dimensión, sino que cada siglo tenían un ancho y un largo y un espesor diferente. De manera que uno podía utilizar el tipo de ladrillo para adaptar la estructura. Bueno, el cuartel San Carlos fue también escenario de otros acontecimientos históricos. Por ejemplo, ahí fue asiento de un alzamiento contra Gómez en 1928, alzamiento que frustró al general López Contreras, pero el cuartel en sí y sus alrededores hubo una batalla y un combate, porque el cuartel San Carlos, además de tener tropas en su sótano, había una gran cantidad de fusiles. Dicen la gente que iba más de 1 millón de cartuchos, 1 millón de fusiles en la época de Gómez. Luego el cuartel fue un epicentro de lo que se llamó la Revolución de Octubre en el año 1945. En esa oportunidad un grupo de militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez y de civiles encabezados por Rómulo Betancourt se conjuraron para derrocar al gobierno del presidente Medina Angarita. El 18 de octubre fueron detenidos 3 de los oficiales con conspiradores, entre los cuales estaba Pérez Jiménez, pero la señal para la conspiración era la detención de cualquiera de ellos. Y entonces insurge al mediodía del 18 de octubre del 45 ese movimiento, esa conspiración, ese golpe. Después se llamó durante muchos años revolución. Y en el cuartel San Carlos fue una de las primeras unidades militares que prácticamente estuvo en manos de los revolucionarios y hicieron llamamientos para que el pueblo fuese allí a buscar armas. Y en efecto, muchos sectores populares se armaron con los viejos fusiles que había en el San Carlos. Y entonces el cuartel San Carlos fue transformado en una cárcel para prisioneros políticos civiles y prisioneros políticos militares. Rómulo Betancourt consignó aquí el San Carlos como cárcel, construyó aquí lo que se llamó el departamento civil y militar,
para los insurrectos en armas, que en ese momento, tanto militares como civiles, habíamos comenzado la lucha armada. Según explicaba, el gobierno era el lugar de mayor seguridad, es decir, que de ahí no podían escaparse los presos, porque realmente era un sistema de seguridad que abarcaba todo el recinto del cuartel, un sistema de casillas, de garitas, y además alrededor del cuartel San Carlos situaban unidades blindadas, equipos de combate para precisamente impedir la fuga de los presos políticos. El primer día que yo llegué ahí preso, yo tenía la convicción de que tenía que fugarme. En la planta baja estábamos los presos políticos civiles y en la planta alta, en el primer piso, digamos así, estaban los presos políticos militares. Yo tuve 2 años y medio preso en el San Carlos. Estuvo Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov, Guillermo García Ponce. Los cito ellos 3 porque fueron el centro de un episodio muy importante en febrero del año 67. Ya habían fracasado otras fugas en el cuartel San Carlos. Habían fracasado porque los presos intentaban hacer túneles desde los calabozos. Proyectamos que en lugar de hacer un túnel desde el calabozo hacia afuera, fuera lo contrario, desde la calle hacia el calabozo. Ese túnel lo construyeron desde una casita que quedaba al frente del cuartel por la calle de atrás. Y ahí estaba una bodega que administraba un militante del Partido Comunista que se llamaba Simón, y le llamaban Simón el Árabe. Y entonces el árabe Simón fue encargado de construir el túnel desde su bodega hasta nuestros calabozos. Tardó 4 años en hacerlo. El túnel tuvo muchas peripecias porque se actuaba dentro de una gran clandestinidad. Allá habían, como es lógico, requisas con alguna frecuencia, no tenían ni horas ni días. Y nosotros entonces planificamos la fuga ese sábado de carnaval a las 7 de la noche. El túnel fue una obra estupenda. Salimos y nos estaba esperando ahí el árabe Simón y Nelson López. Nos metimos atrás de la camioneta, Simón arrojó sobre nosotros un poco de verduras, de papa y tal, y comenzamos a salir. Había que conquistar la libertad para incorporarse a la lucha armada. Estuve aquí en el cuartel San Carlos unos 3 meses. Pagué aquí la última parte de mi pena, que ellos suponían que esto era inexpugnable, y 23 compañeros que se fugaron por un túnel construido por ellos de adentro para afuera. Principio elemental para nosotros en la época, presos políticos. Y yo digo que en general todos los presos es fugarse, por la idea que tenemos de continuar la lucha, porque encerrados no hacíamos nada. Nosotros estábamos presos arriba, en los calabozos arriba, y ellos estaban aquí abajo.
De manera que ellos en la noche cuando trancaban, nos cerraban, nos encerraban, ellos trabajaban su túnel, de manera que yo no participé en la construcción del túnel. Hay alguien que sugiere, ¿por qué no por la pared del cuartel San Carlos? Esas paredes son bastante grandes, amplias y se puede hacer. Se fundió una puerta en los baños, una puerta de cemento, se midió el espacio en la pared, romper con un martillo, con un cincel y destornilladores, abrimos el hueco. E incrustamos la puerta ahí y quedó disimulado. Siempre seguimos por la pared y siguiendo la dirección de la base de la pared. Comenzamos a 3 metros y fuimos a terminar a 15 metros por los desniveles que hay de aquí a la salida del túnel. Estamos bajo casa porque ya hemos cruzado la calle, hay agua sucia, aquí hay una filtración y nos conseguimos también con un nido de ratas. Habían compañeros que estaban rompiendo allá y otros que estaban aquí aparentando una vida normal. Cuando ya se rompió allá el hueco, le da orden por pareja, arriba, tú y tú fulano, dale, y van saliendo. Se quedaron 2 compañeros al final, que eran los que estaban cubriendo la retaguardia, como se le ha dicho eso. El compañero Jesús Marrero y yo nos toca ese papel de ser los últimos del túnel. Nos toca a nosotros entonces tratar de alar la puerta de entrada al calabozo. Le pusimos una cadena, le pusimos el candado y nos fuimos. La primera reacción de los oficiales que estaban aquí a cargo del penal fue subir a buscarnos un pelotón de soldados armados de fusiles para bajarnos aquí a la entrada del túnel y fusilarnos, ¿no? La fuga nuestra, la fuga de los 23, decimos que es la fuga de la dignidad, porque todos los que salimos, esos 23, salimos a combatir, salimos a luchar y a continuar el proceso de unión. Al finalizar ya el cuartel San Carlos como prisión militar, se plantea el rescate de la memoria histórica y comienzan el CONAC a hacer algunos trámites para realzar el cuartel como museo histórico, como sitio histórico. Estos monumentos son un testimonio y ese testimonio no tiene que ver particularmente con la fecha en la cual fueron construidos, tiene que ver con el momento en que dejaron de ser utilizados. Es decir, aquí, por ejemplo, en este cuartel estaban acumuladas distintas fases históricas que llegaban prácticamente hasta hace poco tiempo. Como decirte, por ejemplo, en el búnker que está ahí, que fue construido en 1942, que es un búnker antiaéreo, estuvo preso el presidente Chávez. Y detrás de eso estaba el calabozo donde estuvieron presos los del Porteñazo, los del Carupanazo, y eso todo tenía, había grafitis escritos en las paredes, en los pisos. El grafiti servía para comunicar, como una especie de cartelera en la que permanentemente la gente iba dejando su mensaje a manera de comunicarse por esa vía. En uno de los cuartos hay un poema sobre la libertad, vista por un militar, pero al mismo tiempo también la libertad ligada a lo que era el pensamiento bolivariano. El grafiti es una manera de reflejar eso. Si uno quiere conservar la historia de una edificación, como decía, colonial, no debería restringirla solamente a ese periodo colonial. ¿Con qué criterio y con qué razón histórica un arquitecto o quien sea quien haga la restauración va a decidir qué es la historia? Bueno, lo que pasa es que no está claro cuál es el destino final de lo que fue el cuartel San Carlos, ¿no? Y hasta que eso no esté definido, no es posible tener un criterio sobre cómo debe ser remodelado
y cómo debe ser esas instalaciones para que sirva para los fines a los cuales esté destinado. Yo creo que hay que también reconocer dentro de la historia no solamente esos aspectos, digamos, arquitectónicos referenciales de lo que puede haber sido o de lo que fue la arquitectura del siglo XVIII, del siglo XVII aquí en Caracas. Porque no se trata de transformar el cuartel, sino de conservarlo como una huella de la historia venezolana. Se convocó un proyecto de ideas sobre el cuartel, no muy clara. La idea era precisamente una propuesta de ideas sobre qué debía ser el cuartel. Se hablaba para ese entonces de Museo de Caracas, Museo de la Artesanía, Museo de la Ciudad. Han habido diversas posiciones, ninguna de ellas desarrollada a fondo. Convertir el cuartel en museo de la historia. Mantener aquellos elementos esenciales de las diferentes épocas que el cuartel vivió. Desde su fundación como colonia, a su época republicana y su época de cárcel de los revolucionarios venezolanos. El proyecto de restauración que el Instituto lleva a cabo, en mi opinión, uno de los proyectos de restauración mejores que se han realizado en Caracas, tenía como objetivo salvaguardar los elementos esenciales de esas 4 épocas. Se hizo lo que fue la investigación arqueológica, que arrojó muchas luces de todo lo que existía en el cuartel. Restituyeron todo lo que fueron frisos que estaban en mal estado y que estaban caídos. Se recompusieron los techos que también estaban en mal estado y se repusieron tejas y elementos que ya se estaban desprendidos. Se eliminaron eso, bueno, al hacer excavaciones arqueológicas se eliminaron niveles de piso que existían previamente, pero que son agregados uno sobre otro, entonces se dejó hasta el momento lo que está ahí, que son los pisos que se descubrieron. Se trabajó todo el sistema de cerramientos y de herrerías, que se restauraron todas las rejas que dan hacia la fachada, principalmente eso. La contradicción, la diferencia que ha habido entre las autoridades del patrimonio histórico, que tenían determinados planes de remodelación, de reconstrucción, y el grupo que había sido preso en el San Carlos, que conocía por supuesto su interior y que tiene una idea distinta sobre cómo debe ser remodelado y que debe ser conservado. Todas esas razones nos impulsaron a tomar el cuartel el año pasado. Tenemos ya año y medio aquí, el año antepasado, y detener las demoliciones, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos ya era tarde. Habían destruido lo que destruyeron, es prácticamente imposible recuperarlo. Yo entiendo que son expresos políticos y de alguna manera están ligados a esa historia última del cuartel como prisión. Entonces no es que nosotros queramos estar metidos en San Carlos porque nos gustó, sino porque queremos defender un espacio que tiene una memoria, y quien defiende memoria histórica sabe a dónde va. La Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez se crea porque el rescate de la memoria de esas luchas, de que eso no se pierda, que eso quede para las futuras generaciones de jóvenes venezolanos, que la inmensa mayoría no saben de esas luchas, ¿no? Porque no están registradas en ninguna parte. El capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez era el jefe de la plaza de Puerto Cabello, de la base naval, en el año 62. Él se alza contra el gobierno de Rómulo Betancourt, intenta derrocarlo. Es un alzamiento cívico-militar donde participan los revolucionarios, y es la primera ocasión en que los cuarteles se abrieron al pueblo y se le entregaron las armas al pueblo. Ponte Rodríguez fue traído prisionero aquí al cuartel San Carlos. Aquí sufrió un primer infarto, no le dieron atención, y el 24 de julio, justamente el día del natalicio del Libertador, el 24 de julio del año 64,
en un segundo infarto muere sin atención médica. Esto se convirtió en un centro del poder popular. El cuartel del poder popular es un centro de vida, es un centro de cultura. Aquí funcionan los consejos comunales, todas las organizaciones sociales. Para los artistas juveniles, para los zanqueros, para los músicos, para los niños, para los batallones del PSU. Somos optimistas de que hemos hecho una buena labor, de que hemos rescatado de alguna manera lo que fuera un centro de horror. Entonces para nosotros es un orgullo, un honor lograr convertir esto algún día muy cercano en un centro de luz, de desarrollo, de cultura, de paz. Y pensamos hacer aquí, construir aquí, en estos espacios, el Museo de la Memoria de las luchas revolucionarias del pueblo venezolano.